Catequesis de San Juan Pablo II sobre la resurrección de Cristo. Los milagros, signos del amor. Su Santidad Juan Pablo II, 2 de diciembre de 1987. 1. Signos de la omnipotencia divina y del poder salvífico del Hijo del Hombre. Los milagros de Cristo, narrados en los Evangelios, son también la revelación del amor de Dios hacia el hombre, particularmente hacia el hombre que sufre, que tiene necesidad, que implora la curación, el perdón, la piedad. Son, pues, signos del amor misericordioso proclamado en el Antiguo y Nuevo Testamentos. Confer, encíclica Dives in Misericordia. Especialmente, la lectura del Evangelio nos hace comprender y casi sentir que los milagros de Jesús tienen su fuente en el corazón amoroso y misericordioso de Dios, que vive y vibra en su mismo corazón humano. Jesús los realiza para superar toda clase de mal existente en el mundo, el mal físico, el mal moral, es decir, el pecado, y finalmente a aquel que es padre del pecado en la historia del hombre, a Satanás. Los milagros, por tanto, son para el hombre, son obras de Jesús que, en armonía con la finalidad redentora de su misión, restablecen el bien allí donde se anida el mal, causa de desorden y desconcierto. Quienes los reciben, quienes los presentan, se dan cuenta de este hecho, de tal modo que, según Marcos, sobremanera se admiraban diciendo: todo lo ha hecho bien, a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Marcos 7:37. 2. Un estudio atento de los textos evangélicos nos revela que ningún otro motivo, a no ser el amor hacia el hombre, el amor misericordioso, puede explicar los milagros y señales del Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento, Elías se sirve del fuego del cielo para confirmar su poder de profeta y castigar la incredulidad. Confer, 2 de Reyes 1:10. Cuando los apóstoles Santiago y Juan intentan inducir a Jesús a que castigue con fuego del cielo a una aldea samaritana que les había negado hospitalidad, Él les prohibió decididamente que hicieran semejante petición. Precisa el evangelista que, volviéndose Jesús, los reprendió. Lucas 9:55. Muchos códices y la Vulgata añaden: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Ningún milagro ha sido realizado por Jesús para castigar a nadie, ni siquiera los que eran culpables. 3. Significativo a este respecto es el detalle relacionado con el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pedro se había prestado a defender al Maestro con la espada, e incluso hirió a un siervo del pontífice cortándole la oreja derecha. Este siervo se llamaba Malco, Juan 18:10, pero Jesús le prohibió empuñar la espada. Es más, tocando la oreja, lo curó. Lucas 22:51. ¿Es esto una confirmación de que Jesús no se sirve de la facultad de obrar milagros para su propia defensa y confía a los suyos, que no pide al Padre que le mande más de 12 legiones de ángeles? Confer Mateo 26:53, para que lo salven de las insidias de sus enemigos. Todo lo que Él hace, también en la realización de los milagros, lo hace en estrecha unión con el Padre, lo hace con motivo del reino de Dios y de la salvación del hombre, lo hace por amor. 4. Por esto, y al comienzo de su misión mesiánica, rechaza todas las propuestas de milagros que el tentador le presenta, comenzando por la del trueque de las piedras en pan. Confer Mateo 4:31. El poder de Mesías se le ha dado no para fines que busquen solo el asombro o el servicio de la vanagloria. El que ha venido para dar testimonio de la verdad, Juan 18:37, es más, el que es la verdad, Confer Juan 14:6, obra siempre en conformidad absoluta con su misión salvífica. Todos sus milagros y señales expresan esta conformidad en el cuadro del misterio mesiánico del Dios que casi se ha escondido en la naturaleza de un Hijo del Hombre, como muestran los Evangelios, especialmente el de Marcos. Si en los milagros hay casi siempre un relampagueo del poder divino que los discípulos y la gente a veces logran aferrar,
hasta el punto de reconocer y exaltar en Cristo al Hijo de Dios, de la misma manera se descubre en ellos la bondad, la sobriedad y la sencillez, que son las dotes más visibles del Hijo del Hombre. 5. El mismo modo de realizar los milagros hace notar la gran sencillez y se podría decir humildad, talante, delicadeza de trato de Jesús. Desde este punto de vista, pensemos, por ejemplo, en las palabras que acompañan a la resurrección de la hija de Jairo. La niña no ha muerto, duerme. Marcos 5:39, como si quisiera quitar importancia al significado de lo que iba a realizar, y a continuación añade, les recomendó mucho que nadie supiera aquello. Marcos 5:43. Así hizo también en otros casos, por ejemplo, después de la curación de un sordomudo, Mateo 7:36, y tras la confesión de fe de Pedro, Marcos 8:29 y 30. Para curar al sordomudo es significativo el hecho de que Jesús lo tomó aparte, lejos de la turba. Allí, mirando al cielo, suspiró. Este suspiro parece ser un signo de compasión y al mismo tiempo una oración. La palabra efetá, ábrete, hace que se abran los oídos y se suelte la lengua del sordomudo. Confer, Marcos 7, 33-35. 6. Si Jesús realiza en sábado algunos de sus milagros, lo hace no para violar el carácter sagrado del día dedicado a Dios, sino para demostrar que este día santo está marcado de modo particular por la acción salvífica de Dios. Mi Padre sigue obrando todavía y por eso obro yo también. Juan 5:17. Y este obrar es para el bien del hombre, por consiguiente, no es contrario a la santidad del sábado, sino que más bien la pone de relieve. El sábado fue hecho a causa del hombre, y no el hombre por el sábado, y el dueño del sábado es el Hijo del Hombre. Marcos 2, 27-28. 7. Si se acepta la narración evangélica de los milagros de Jesús, y no hay motivos para no aceptarla, salvo el prejuicio contra lo sobrenatural, no se puede poner en duda una lógica única, que une todos estos signos y los hace emanar de su amor hacia nosotros, de ese amor misericordioso que con el bien vence al mal, como demuestra la misma presencia y acción de Jesucristo en el mundo. En cuanto que están insertos en esta economía, los milagros y señales son objeto de nuestra fe en el plan de salvación de Dios y en el misterio de la redención realizada por Cristo. Como hecho pertenecen a la historia evangélica, cuyos relatos son creíbles en la misma y aún mayor medida que los contenidos en otras obras históricas. Está claro que el verdadero obstáculo para aceptarlos como datos, ya de historia, ya de fe, radica en el prejuicio antisobrenatural al que nos hemos referido antes. Es el prejuicio de quien quisiera limitar el poder de Dios o restringirlo al orden natural de las cosas, casi como una autoobligación de Dios a ceñirse a sus propias leyes. Pero esta concepción choca contra lo más elemental idea filosófica y teológica de Dios, ser infinito, subsistente y omnipotente, que no tiene límites, sino en el no ser y por tanto en el absurdo. Como conclusión de esta catequesis, resulta espontáneo notar que esta infinitud en el ser y en el poder es también infinitud en el amor, como demuestran los milagros encuadrados en la economía de la encarnación y en la redención. Signos del amor misericordioso por el que Dios ha enviado al mundo a su Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, generoso con nosotros hasta la muerte. Sic lexit, Juan 3:16. Que a un amor tan grande no falte la respuesta generosa de nuestra gratitud, traducida en testimonio coherente de los hechos.